me chamo Rodrigo Medina Zani, sou docente na Universidade Federal de São Paulo e atualmente primeiro vice-presidente regional São Paulo e farei a mediação da mesa A Luta da Universidade Pública e da Classe Trabalhadora na Argentina e no Brasil. Comporão a mesa a professora Cláudia Baigorria, que eu chamo a mesa. Ela é secretária adjunta da CONADU, Argentina, Federación Nacional de Docentes Universitarios, e é docente da Universidade Nacional del Litoral, Santa Fé. Também comporá a mesa a professora Eblin Farage, secretária-geral do ANDE Sindicato Nacional e docente da Universidade Federal Fluminense. As exposições se darão na seguinte ordem. Primeiro falará a professora Cláudia Baigorria e depois a professora Eblin Farage. O tempo é de aproximadamente 40 minutos de exposição, seguidas as exposições de debate e depois de uma fala final das expositoras. Então, com a palavra, a professora Cláudia Baigorria. Muy amable, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buen día a todos y a todas. Día intenso ayer, jornada intensa, así que imagino que todo el mundo ya estará después de la lluvia bastante más descansado. Bueno, en primer lugar, como bien me acaba de presentar el compañero, soy docente de la Universidad Nacional del Litoral. Como estoy asumiendo el cargo como secretaria adjunta y he sido secretaria general también de mi organización nacional, la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, CONADU Histórica, en nombre de fantasía. Es largo de contar, pero voy a tratar de resumirlo luego. Y soy también secretaria adjunta de la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA Autónoma. Así que, bueno, agradecer la invitación a los compañeros y compañeras de Andes, especialmente a su secretaria general, por participar en un seminario con temas tan importantes y tan trascendentes para la vida de nuestras universidades nacionales y también para la organización de la clase trabajadora, en esto que entiendo que es bastante más incipiente que el resto de los sectores de la clase, la organización de los y las profesionales, docentes universitarios que se identifican como clase y a partir de allí comienzan a pelear por la conquista de sus derechos. Esto no es casual que haya puesto como portada a 100 años de la reforma universitaria, porque es un poco lo que ha marcado el derrotero de la historia del movimiento universitario en mi país, en la Argentina, aquella reforma de la cual se cumplió un siglo el año pasado, precisamente para el 15 de junio, en lo que fueron actos y conmemoraciones en todo el sistema, actos de gobierno, etcétera, etcétera. Y nosotros marchamos en Córdoba, en la ciudad mediterránea, que fue cuna de aquel movimiento que dio origen a la reforma universitaria, consagrando derechos universales para nosotros y que quedaron marcados a fuego en la historia de la vida universitaria argentina, como es el tema de la gratuidad de los estudios de grado, como es el tema de la autonomía universitaria, como es el tema de las cátedras paralelas, como es el tema también de la reivindicación de la laicidad, de la educación y también, por supuesto, la pertinencia de la investigación y la docencia, una investigación de calidad al servicio de los intereses populares, de las mayorías populares. Vaya si hoy tiene vigencia estos postulados de la reforma universitaria, aquella reforma inconclusa que tuvo un alto espíritu internacionalista, latinoamericanista también, y que verdaderamente marcó también la historia de muchas universidades públicas en nuestra América y en Europa también. Así que nosotros y nosotras somos hijos de aquella toma, aquel paro estudiantil que fue la reforma del 18, aquella toma del rectorado para decirle basta a aquella casta profesoral anquilosada verdaderamente en lo que eran los intereses del clero
por aquellos días. Nosotros reivindicamos aquella gesta, reivindicamos los postulados de la reforma universitaria, luchamos por los derechos que nos faltan, que son las libertades que faltan, los derechos que nos faltan son las libertades que aún también nos están faltando, rezaba el manifiesto liminar. Así que a partir de eso y lo que fueron después las grandes luchas por mantener la gratuidad de los estudios de posgrado, por mantener, para poder abrir la universidad verdaderamente a los sectores más populares y más castigados de nuestra clase trabajadora, que también en nuestro país atravesó momentos de mucha importancia, como fue en el año 49, cuando el entonces presidente Juan Domingo Perón declara la gratuidad de los estudios, también lo vuelve decreto ley, y a partir de allí estamos recordando precisamente este año, hace poquitos días, los 70 años de aquella declaración tan importante para que los hijos de los trabajadores pudieran acceder a la educación superior. Así que bueno, haciendo caso a la petición que me hicieron, más o menos para tratar de introducir en lo que es nuestro sistema universitario nacional, le queda grande la palabra sistemas, en realidad es un conglomerado, es un cúmulo de planetas que tratan de interrelacionarse entre sí, pero que verdaderamente no lo logran y que tampoco logran vincularse con otras galaxias que estarían mirándonos como para ver qué podemos aportarles. Me refiero a los sectores que están fuera del sistema, los sectores que necesitan de los saberes, de la investigación científico-tecnológica de calidad y que verdaderamente atiende las necesidades de todos los habitantes. Pero bueno, le llamamos sistema y le queda bien, así que si me aguardan un momentito, acá estamos, pero no era este. Acá. Ahí va. Disculpen, pero para que no sea tan aburrido, son datos, pero son datos que son datos oficiales. Hubo que revisar un poco las estadísticas porque yo tenía datos que no estaban tan actualizados y me llamó la atención, aunque no tanto, cómo han crecido las universidades privadas. Nuestro sistema universitario se compone de 57 universidades nacionales, 4 institutos que son universitarios también, 4 universidades provinciales, una en Entre Ríos, otra en Río Negro, bueno, hay varias de ellas. Un instituto universitario provincial, 49 universidades privadas y 14 institutos universitarios privados. Se diría que no es tan abismal la diferencia entre las públicas y las privadas como pudo haberlo sido hace varias décadas atrás, ¿no? En cuanto a oferta académica, el total es de 12.196, está mensurado como un número, como una cifra, que incluye carreras, incluye cursos de especialización, incluye montones de seminarios de posgrado y cosas así que acreditan para las carreras de posgrado luego, para los doctorados y maestrías. De pregrado son 2.711, 5.554 de grado y 3.931 de posgrado. Este es el conjunto de universidades nacionales, son 57 en este momento, actualizada la última cifra, y me faltó uno acá que tenía que ver con, bueno, ya lo voy a encontrar, pero nada más decirles que en la distribución de lo que es el acceso a los distintos espacios donde se dictan las carreras de grado y de posgrado, las universidades públicas son las que siguen reuniendo el 79% del total de estudiantes universitarios. El total de estudiantes universitarios entre grado, pregrado y posgrado supera los 2 millones en mi país.
de los cuales 1.880.000 más o menos corresponden a las carreras de grado y el resto son los posgrados. De ese 1.880.000 entonces, el 79% se concentra en las universidades públicas. O sea que esto también es un dato, porque en tiempos en los que el gobierno neoliberal de Cambiemos, el gobierno de Macri, ataca y agrede todo lo que es público, sea la educación pública, la salud pública, la seguridad social en su conjunto, las leyes que supimos conquistar como clase trabajadora, no es un dato menor que la universidad pública siga siendo por excelencia la opción que tienen los distintos sectores de la juventud para poder acceder a los estudios de educación superior. Así que decía, en ella se concentra el 79% del estudiantado de las carreras de grado y el 71% de los posgrados. En doctorados es aún mayor, es prácticamente el 85% de los doctorados que son de altísimo nivel académico, doctorados que están dictados también por profesionales que han ido a formarse al extranjero en su momento y que han retornado con sus títulos doctorales y postdoctorales también para crear estos doctorados. Después hay todo un sistema de acreditaciones que deviene de una ley de educación superior, que es obligatorio para todas las carreras. Quiero decir, todas estas carreras de las que estoy hablando de la universidad pública son carreras que son evaluadas por la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria. Esta exigencia no la tienen las privadas, sí tienen alguna que otra de pronto entrevistas o cosas o algún relevamiento, pero no tienen que dar cuentas como las públicas. Las públicas, además, para crear una carrera, tiene que pasar por el Congreso de la Nación, tiene que ser a propuesta del Ministerio de Educación de la Nación. Las privadas no, salen por decreto. Eso sigue siendo así ahora, desde la época del gobierno de Carlos Menem, y bueno, ¿quién mejor que Mauricio Macri para seguir con el favor a los amigos empresarios que inventan sus carreras a gusto del mercado, a gusto y necesidad del mercado? Entonces, bueno, hecha esta introducción que más o menos describe hoy lo que es nuestro sistema universitario, me voy a referir un poquito al tema del presupuesto universitario, porque en esto la Universidad Pública Argentina no es ajena a todo lo que ha sido la política de ajuste de este gobierno, y también debo decir que desde hace más de 15 años, en definitiva, más allá de que el presupuesto ha venido creciendo, como lo indica este gráfico, de manera prácticamente sostenida, sobre todo acompañando la creación de nuevas universidades, que nosotros hemos saludado también, pero que siempre hemos reclamado que se reclamara el presupuesto genuino para poder solventarlas, ¿no? Porque a veces hasta demagógicamente se han creado universidades nacionales sin tener las partidas presupuestarias correspondientes. Por fortuna y por la lucha del movimiento estudiantil, fundamentalmente también del movimiento docente universitario, esos presupuestos se han podido conseguir por lo menos para las tareas mínimas y esenciales que tienen la docencia de grado, pero no así para las otras. Por aplicación de esta ley de educación superior en tiempos del gobierno de Carlos Saúl Menem, las carreras pasaron a cortarse sustantivamente, disminuyendo la calidad académica de sus contenidos, los contenidos de las asignaturas, con menos profundización, con menos impartir de saberes y conocimientos, para pasar al estadio superior, que son los posgrados. Posgrados que están arancelados mayoritariamente, a pesar de la lucha que hemos dado
a lo largo de todos estos años y suelen ser muy caros. Hemos logrado la gratuidad en varios de ellos, en algunos de ellos, sobre todo los que tengan que ver con la especificidad de la asignatura en la cual el docente o la docente realiza sus tareas, pero no hemos conseguido el 100% de la gratuidad de los estudios de posgrado, que hoy por hoy son obligatorios prácticamente para acceder a determinadas categorías de la docencia o del sistema científico-tecnológico. En la universidad pública también se sigue desarrollando más del 75% de la investigación científica. Hay institutos, estos que hablábamos ayer, que Romina había comentado precisamente que en el día de ayer había una jornada nacional de lucha en la Argentina con protestas en todos los centros de investigación por estos becarios que quedaron, estos aspirantes a carrera de investigador que quedaron fuera pese a haber rendido satisfactoriamente sus concursos, como ya viene ocurriendo desde el año pasado y desde el anterior también. Estos investigadores, muchos de ellos se desempeñan como becarios en nuestras universidades nacionales o en institutos que también funcionan dentro de la universidad. Estas becas son de tipo pasantía, es un trabajo muy precario, es un trabajo que es un estipendio, pero no es un salario como concebimos el salario, con aportes a la jubilación, con aportes a las obras sociales, con aportes a la ART, en las aseguradoras de riesgo de trabajo, trabajan en condiciones de suma precariedad. Y ellos, tal es así que han sacado, acuñan una consigna desde hace un par de años, que es investigar también es trabajar, porque pareciera que no los consideran trabajadores por el hecho de que los llaman becarios, y ellos dicen no somos becarios, somos trabajadores de la ciencia y la tecnología. Por eso ayer, que fue su día, precisamente en homenaje a Bernardo Hussein, que fue un prestigioso, el primer Nobel hispanoamericano que tuvimos, que fue un médico de mucho prestigio, que también hizo grandes descubrimientos que ayudaron a las investigaciones para la prevención y cura de la diabetes, ¿no? Bueno, decía, también el sector científico-tecnológico ha sufrido los mismos embates en materia presupuestaria que nosotros, más allá de que ha tenido un crecimiento sostenido, sobre todo en los últimos 8 años más o menos, anteriores a la asunción de este gobierno, de este nuevo gobierno. Macri, desde que llegó para denostar al sistema científico-tecnológico, llegó para denostar a la universidad pública. Su ministro de Educación, el primer ministro, cuando se refirió a la escuela pública, habló de aquellos pobres argentinos que tenían la desgracia de haber caído en la escuela pública, ¿no? Romina, esas fueron sus palabras. Un ministro de Educación que hable de que es una desgracia ir a la escuela pública en favor, como si fuera una gran ventaja, era la educación privada. Este ministro de Educación, que hoy es senador, también acaba de presentar un proyecto de ley, como si no se le ocurriera alguna cosa alguna vez en favor de la educación pública, para cercenar el derecho de huelga de las trabajadoras y trabajadores docentes, limitándolos a 5 días solamente por año, en función de los 180 días obligatorios de clase. Es muy corto de acá, además, porque cómo se planifica un plan de lucha para ponerle la fecha a esos 5 días que el Estado nos daría para que no nos descuenten los días por huelga. Bueno, ese tipo de cosas las hacen todos los días los funcionarios de nuestro presidente. Verdaderamente da vergüenza escucharlo hablar más de una vez, pero bueno, no me avergüenza porque no lo voté, no es mi presidente, pero lo tenemos que padecer. De todos modos, los esfuerzos están aunados para tratar de que esto cambie. En el mientras tanto, y sabiendo de que por más que cambie el gobierno, vamos a seguir teniendo los mismos reclamos por muchísimo tiempo, porque ya van a ver cómo este cuadro lo indica, hemos retrocedido 10 años en materia de inversión estatal en la universidad pública, y verdaderamente lo que habíamos considerado que era una conquista hasta desde el punto de vista distributivo, porque había cambiado la distribución también de el quintil más pobre que accedía a la universidad pública en los años en los que recién recuperábamos la democracia, comparado con el otro extremo más rico. Se acortó la brecha muchísimo hacia el año 2013, que fue el último registro que hubo, y verdaderamente ha habido
si bien sigue siendo la universidad un lugar bastante de clase acomodada, pero ha influido muchísimo en la creación de nuevas universidades, tanto en el periodo del gobierno de Menem como en el periodo del gobierno kirchnerista. La creación de nuevas universidades, más allá de que obedeció siempre a intereses políticos de determinados sectores, ¿no? Cada uno tenía su negocio con el intendente y el intendente quería tener una universidad en su partido. Entonces venía el presidente amigo y le decía, tomá, acá tenés la universidad. Bueno, más allá de eso, ha sido muy favorable el desarrollo que ha habido en regiones muy populares de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, donde tiempo atrás no podían acceder porque verdaderamente el precio del transporte para ir hasta la UBA o a la universidad más cercana que tuvieran, se les hacía verdaderamente imposible. El sistema de becas también está destruido, el sistema de becas había crecido bastante comparativamente, acompañando lo que era el porcentaje con relación al PBI, sin ser una cosa escandalosa, porque del presupuesto universitario hasta el año 2005 se ocupaba el 95% del presupuesto para pagar salarios, solamente salarios docentes, no docentes y de autoridades superiores. El 5% restante se dedicaba a todas las otras actividades. Eso fue así desde la Ley de Educación Superior menemista, año 1995, que se sancionó en medio de batallas enormes, en movilizaciones enormes, a la Cámara de Diputados, lobbies, bueno, lo que se pudo mantener por aquellas luchas enormes de resistencia fue la gratuidad de los estudios de grado. Eso no lo pudieron lograr, pero tanto para Menem como para Macri, nuestro actual presidente, la universidad pública gratuita, que sea gratuita, es un gasto, y es un gasto innecesario para ellos. Entonces, como sigue siendo para ellos concebida, sea pública o privada, como algo un lugar a donde acceden las clases acomodadas, según ellos, todo el mundo puede pagar un arancel, todo el mundo puede devolver lo que el Estado le ha otorgado para que puedan completar sus estudios de manera gratuita. Nosotros seguimos defendiendo, igual que el movimiento estudiantil, la gratuidad de todos los estudios, seguimos defendiendo el ingreso irrestricto, aunque a veces hay universidades, hay facultades que hasta por problemas edilicios ponen algún tipo de requisito para el ingreso, aunque sea el orden de llegada. Miren lo que les digo, no siempre es un examen, pero por allí es alguna cuestión que tenga que ver. Así que bueno, se está haciendo muy difícil porque están paralizadas las obras edilicias, porque están congeladas las becas, porque se han recortado las becas, porque no hay boleto educativo universal y gratuito para los estudiantes y tampoco para los docentes que tienen categorías inferiores. Así que bueno, dicho todo esto, el presupuesto de la Universidad Pública Argentina aprobado para el año 2019 es de 147.000 millones de pesos argentinos. Podrá parecer una suma enorme para 57 universidades nacionales. Solo lo contemplado para el pago de los intereses de la deuda son 746.000 millones de pesos. Es un poco más que el presupuesto universitario. Y solamente en el primer bimestre de este año, enero y febrero, nuestro país, Argentina, ha pagado en concepto de intereses de la deuda eterna, porque no es externa, es eterna, ha pagado a razón de 1 millón de pesos por minuto. Por minuto. Lo pongo así porque así lo han publicado un par de investigadores y nos pareció muy piola para poder dimensionar
de qué estamos hablando, ¿no? Porque son varios presupuestos de los destinados a salud, son varios presupuestos de los destinados a educación, son varios de los destinados a educación superior, de los destinados a la seguridad social en general. Así que bueno, por eso es que también para nosotros, y como se vino diciendo ayer durante todo el día, está íntimamente relacionado el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la universidad de manera autónoma con lo que sea el poder solventarla con intereses genuinos, con aportes genuinos. Esto es de la recaudación de lo que aportamos todos los ciudadanos, y esto es obviamente dejando de pagar estos intereses usurarios de esta deuda ilegítima que han contraído en nombre nuestro. Volviendo a este gráfico, nada más que para ejemplificar los momentos a los que hacía mención, que fue cuando hubo picos de crecimiento, de aumento de la inversión con relación al PBI. Hubo 3 momentos históricos. El primero fue el retorno a la democracia, entre el 83 y el 88, que el gasto se duplicó, la inversión. La otra, como les decía, fue en la etapa menemista, con la creación fueron 9 universidades las que se crearon, ahí llegó al 0,92%, y en la etapa kirchnerista se crearon 18 universidades, llegando a un pico de 1,32% del PBI. Esto fue lo máximo que se alcanzó. Después hubo varios procesos de retroceso que también tuvieron que ver con la caída de la actividad económica, con la devaluación de la moneda en un 85%, fue más o menos también en la época de la hiperinflación que tuvimos en la Argentina, con la caída de los impuestos a partir de la asunción del gobierno de Macri, eliminó retenciones que eran para sectores, los sectores más concentrados, digamos, que antes tenían que tributar un poco más, ahora directamente nada, sean los de la megaminería contaminante, los grandes exportadores de maíz, carne. Y la disminución de las de la soja, que no se las sacaron, pero también se las redujeron. Luego el aumento de las tarifas de los servicios públicos también, esto puso bastante en jaque, porque es un presupuesto que es altamente dependiente de lo que sea, tanto en la cotización de la moneda extranjera, por lo que son los insumos para la realización de tareas, tanto en laboratorios como en hospitales universitarios, como en gabinetes informáticos, bueno, todo lo que ya sabemos que es lo que utilizamos, todo esto cotiza en moneda extranjera, entonces cualquier variación del dólar, nosotros nos quedamos sin poder reponer lo que usamos para nuestras actividades cotidianas, ¿no? Y bueno, y lo mismo con las tarifas de servicios públicos. Y bueno, como les mencionaba recién, lo otro tiene que ver claramente con el endeudamiento obsceno al que nos han sometido como pueblo, como nación, en el 2018, que verdaderamente vamos a tardar mucho, mucho en recuperar. Esto nos ha llevado a una inversión con relación al PBI que es anterior a la de 2008, o sea, hemos retrocedido 10 años con todo lo que sabemos que cuesta dar un pasito en un año, que a veces 1 para adelante, 2 para atrás, y ni hablar en materia de lo que es la pérdida de conquistas, o algunas no tan pérdida, en materia laboral. Así que bueno, esto es un poco para poner en autos lo que nosotros describimos y conocemos como el sistema universitario argentino. Y los ejes podrían ser muchos, ¿no? Yo he hecho un resumencito, pero pueden ser varios porque hay argumentos para cada uno de estas afirmaciones. ¿En qué se sustenta esta política? En mantener y profundizar la ley de educación superior menemista, porque si bien es cierto que el gobierno anterior, a quien también le hemos reclamado, el gobierno kirchnerista, muchas veces que dieran el debate en diputados, tuvieron mayoría incluso, antes porque tenían minoría, entonces decía que la mayoría no quería, después cuando tuvieron mayoría, quienes no quisieron fueron ellos, según ellos, por presiones de la corporación de rectores, las patronales de las universidades, que era como que no querían que se modifique el status quo porque
se veían beneficiados de alguna manera en manejar con mayor autarquía sus propios presupuestos y no depender tanto de la nación, lo cual incluía la posibilidad de generar sus propios recursos por venta de servicios, venta de conocimientos, todo lo que explicó el compañero de Italia, Francesco, el primer día también, ¿no? Todo es la misma matriz, digamos, la misma matriz privatista, la misma matriz mercantilista. Entonces, bueno, la Ley de Educación Superior, si bien no ordena y no privatiza, porque mantiene la gratuidad de los estudios y mantiene la obligación del Estado de aportar el máximo para solventarla, después hace una distribución que tiene que ver bastante más con la autarquía y la posibilidad incluso de que las autoridades universitarias designen al personal docente y no docente a su criterio. Hasta que esto fue así, hasta que logramos una conquista que fue enorme, después se lo contaré, que es nuestro primer convenio colectivo de trabajo. A partir del convenio colectivo de trabajo ya no quedamos más a merced ni de los gobiernos de turno, ni del autoritarismo de muchas patronales universitarias. Así que bueno, resumiendo entonces, vigencia de la Ley de Educación Superior menemista, la negación de la Ley Nacional de Educación, que fue lo primero que vinieron a atacar cuando llegaron al gobierno, que era la que terminaba de eliminar la paritaria nacional docente, que fijaba un piso salarial para los docentes de los niveles de la enseñanza obligatoria, para los maestros y maestras, que tanto les había costado también conquistar. El rechazo a la Ley de Educación Sexual Integral, hay toda una campaña que está montada, ustedes se habrán enterado también, después de eso seguramente Romina se va a poder explayar un poco más en ese sentido. La eliminación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y acá volvemos al término innovación del que hablaba Osvaldo también ayer. Hay científicos innovadores, docentes innovadores, de pronto no es más docencia, investigación y extensión, sino que también es la innovación la que se incorpora a las responsabilidades de los docentes. Esto es cuánto vendes, cuánto vales, ¿no? Porque esto también genera puntos, genera puntuación y antecedentes a la hora de los concursos. Aunque parezca irreal, hay facultades o centros de investigación, sobre todo de mucha excelencia, pero que están tan mercantilizados, casi privatizados, que a la hora de la realización de los concursos, entre los antecedentes se le pregunta cuánto generó por servicios a terceros o servicios al medio o servicios a las empresas, cuánto recaudó sería. Es una cosa de locos, una cosa espantosa, ¿no? Pero eso ocurre hoy en la Universidad Argentina también. Bien. Luego, el Ministerio el Ministerio de Ciencia y Tecnología fue disuelto y hoy depende del Ministerio de Educación de la Nación como era antes. Ahora tenemos Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia, Tecnología, e Innovación Productiva y Deportes. Metieron todo junto. Luego el Plan Maestro, fueron otros ensayos que al final no pudieron prosperar. El Sistema Nacional de Reconocimiento de Trayectos Académicos, esto sí tiene una importancia bastante más alta. Luego, en todo caso, nos podríamos explayar un poco. Las áreas de vacancia, que verdaderamente aquí es donde se establece la vinculación y prácticamente el casamiento entre lo que es la política del gobierno con el empresariado, las corporaciones empresarias locales. ¿Por qué? ¿Qué sugieren las áreas de vacancia? Que si a mí se me ocurre abrir una carrera de abogacía en una universidad que está en un lugar que es preferible que se habilite una ingeniería, por ejemplo, el gobierno lo autoriza, pero no pone el presupuesto. O sea, si querés abrir abogacía en un lugar donde hay soja o donde hay o donde hay petróleo, podés abrir abogacía, derecho, pero tenés que conseguir los recursos a partir de los propios producidos.
A eso refieren las áreas de vacancia que están funcionando en el Ministerio. Ellos lo relacionan con la pertinencia, con el territorio, lo ponen en onda con la ciudadanía, con las necesidades del pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto es directamente orientar y dirigir el presupuesto a lo que son las demandas, porque así lo han dicho también, son las demandas de los ciudadanos. Los ciudadanos no son otros que los empresarios de cada una de las regiones. Así que bueno, esta es la otra parte que tiene que ver con la política de mercantilización también. Y bueno, otro dato también es la criminalización, que esto es común para todos los sectores de la clase trabajadora, para todas las áreas. Desde que asumió el gobierno de Cambiemos, hemos ligado palos desde los docentes, los maestros desde jardín de infantes hasta los postdoctorados, desde las enfermeras, los médicos, desde los mapuches hasta los que viven en pleno centro, los pibes de todas las edades, los viejos, contra la reforma previsional. Es el común denominador de Cambiemos y su ministra estrella, que es Patricia Bullrich, ¿no? Que a la escuela, a la usanza de Bolsonaro, es la que habla de bajar la edad de imputabilidad de los menores, de poder habilitar los caminos que no se corten por piquetes, etcétera, etcétera. Y hay, digamos, terreno libre para que la policía reprima, sea por orden del gobierno nacional o de los gobiernos provinciales, que en esto están bastante también complicados con esto también. Luego la mercantilización, que es por vía de la desinversión, como ya lo expliqué, afecta a becas, comedores, residencias, boleto educativo gratuito universitario, salarios de todo tipo, proyectos de investigación, extensión, ingreso a carrera de investigador. Bueno, están todos los programas de investigación, tanto en universidad como en el sector científico-tecnológico, que ayer lo decía Romina también, y es un poco lo que también se había conversado, están paralizados o con los montos congelados a valores del año anterior, cuando la inflación, digamos, cuando el presupuesto valía un 60% más, que es más o menos lo que llevamos acumulado de inflación, ¿no? Así que esto y decir no hagas nada es lo mismo. Entonces están limitando la capacidad de trabajo y por supuesto en algún momento van a empezar a sobrar también en la universidad, como ya sobraron en los cientos de miles de despidos que hubo en las distintas áreas del Estado, entre ellas el INTA, el INTIC, CONICET también a su manera. También hablábamos de las subejecuciones, otra de las particularidades que se daba a veces, que podían guardar presupuesto que no habían ejecutado durante un año y lo guardaban para ejecutar al año siguiente. Esta vez ya no es así, directamente el presupuesto se recorta, todos los ajustes que ya mencionamos por inflación, por pago de deuda, la reorientación del presupuesto, también relacionado con las áreas de vacancia del punto anterior, los vínculos con las empresas, la inducción a los propios producidos, etcétera. Bueno, desprecio a la labor docente. Acá hay datos de la población estudiantil, luego se los paso, pero ya se los dije. Están los datos de planta docente también, me fui hablando de la política en general y no hablé de los cargos docentes universitarios. Nuestra universidad se sostiene en un 67% por cargos con dedicación simple, son 10 horas semanales. Las dedicaciones exclusivas son muy poquitas, 40 horas semanales, el 11,22%, y el 18% de dedicaciones semi con 20 horas semanales. Entre estas, este 67,1%, además estos son los docentes que tienen cargo declarado y que cobran salario o que cobran renta. Además, hay aproximadamente 20.000 docentes en la Universidad Pública Argentina que no cobran ningún salario, ni cobran beca, ni cobran nada. Son los docentes ad honorem, como si fuera mucho honor trabajar gratis en estos tiempos, ¿no? Pero así se lo sigue llamando hipócritamente en la Universidad Pública Argentina. Acá está la escala de sueldos brutos, se las voy a dejar igual para que ustedes la tengan, porque me la habían pedido para poder hacer un comparativo. Los iniciales, nuestro cargo testigo es el auxiliar de primera, es el cargo inicial de la carrera docente y llega hasta el profesor titular. Estos cargos
que tienen estos salarios que son un poco más altos, recuerden que eran el 11% de la planta docente total. Y de estos, el profesor titular con dedicación exclusiva y con máxima antigüedad, que cobra el 120% de salario, ese universo se reduce a un 2%. Entonces, la gran mayoría, que son estas dedicaciones simples, cobra salarios iniciales entre 5.000 y 12.400 pesos. Y si llegaran a jubilarse con esos salarios, sería entre 10.000 y 22.840 pesos. Está por debajo de la indigencia en nuestro país. Así que bueno, este es el trato que nos da el gobierno de Cambiemos. Y bueno, me quedó todo lo que es hablar de nuestras enormes luchas, pero me fui. La verdad no me controlé el tiempo, pero puedo contarlas o podemos hacer algo más ameno cuando terminemos con las exposiciones, si les parece. Díganme ustedes. Díganme ustedes. Si querés que cortemos, porque me quedó toda la... O sea, hablé de la descripción del sistema universitario y no hablé de las luchas, que es lo más glorioso que tenemos. Bien, bueno, o sea, si la universidad todavía es gratuita es porque hay organización de la clase trabajadora y hay organización del movimiento estudiantil. Eso es así y es de manual. Esta no se ve muy bien y nos hemos quedado, hicimos 3 ediciones de la historia del sindicalismo docente universitario porque nos han preguntado muchísimas veces cómo es esto de que un profesor liberal que va y dicta su clase magistral, como era antes, se puede agremiar. Bueno, nuestra agremiación tiene que ver con periodos anteriores a la dictadura militar, tiene que ver con docentes que fueron cesanteados, con docentes que fueron desaparecidos, con docentes que fueron exiliados. O sea, nada fue casual, quiero decir, ¿no? Tuvimos otra universidad en alguna época, tuvimos una universidad crítica, autocrítica, una universidad al servicio de los intereses de las mayorías populares. Bueno, todo eso lo hicieron bolsas, igual que en los distintos sectores en las fábricas, los mejores delegados, todo eso es lo que la dictadura persiguió y aniquiló. Quedaron docentes, no obstante, o cuando fueron saliendo de la cárcel, lo primero que hicieron fue organizarse para tratar de repatriar a los docentes exiliados, para ver a dónde estaban los compañeros que todavía tenían cárcel e incluso buscando a los desaparecidos. Lo mismo con los estudiantes, muchísimos estudiantes desaparecidos tiene nuestra universidad pública en la Argentina. A partir de acá se hicieron las reuniones más incipientes, algunos venían desde la época anterior a la última dictadura, desde la época de la dictadura de Onganía o incluso la de la NUCE, y un poco alumbrados y un poco al calor también de lo que fue en el 69 el Cordobazo, aquella gesta tan enorme que pudo mixturar, que pudo unir los intereses de los trabajadores de la clase obrera con los intereses del movimiento estudiantil y donde empezaron a irrumpir las distintas organizaciones y cuerpos de delegados docentes que empezaban ya a reclamar además por otras cuestiones, además de por los derechos humanos y los compañeros presos. Empezaban a reclamar cargos docentes, categorías, empezaban a reclamar posibilidad de una carrera docente. Bueno, y así se fue dando. Hicimos tantas ediciones que lo único que pude traer de traje otros libritos para que vean, pero de tengo solamente una fotocopia. Igualmente está colgado. Ya vamos a hacer más ediciones y prometo mandarla. Está muy interesante. Esto es una historia que va lo hicimos desde 2001, que fue la creación de la fundación de nuestra CONADU histórica. Antes fuimos una sola federación, CONADU, luego cuando un sector de aquella resignó nuestro bastión principal, que era la autonomía de las patronales, y comenzó a tener alguna vinculación más de carácter burocrático con el gobierno de turno, terminó partiéndose nuestra federación, hubo una intervención del Ministerio de Trabajo. Bueno, es largo el proceso, pero no será muy distinto de lo que pudieron haber pasado ustedes también. También durante el gobierno de Lula, tengo entendido, les armaron otro sindicato paralelo. Nosotros decidimos mantener el camino de la autonomía, puedo reclamar la libertad de Lula y decir esto, porque no, lo hago con total convicción.
Pero bueno, en ese periodo hasta lo que fue la fundación de nuestra federación en el año 2001, también al calor de los grandes, del argentinazo que fue el 19 y 20 de 2001 en la Argentina, que se llevó puesto al gobierno de la Alianza y que después nos dio 5 presidentes en un mes. Bueno, en aquel momento nosotros fundamos la CONADO Histórica. Nuestra federación nace al calor de todas esas luchas. Bueno, es muy largo para contarlo ahora, pero está resumido en este libro, y nuestra práctica sigue siendo la asamblea. Nuestro respeto a la libertad y a la democracia sindical es el único bastión que consideramos, la defensa de la educación pública y la universidad pública en primer lugar, y de los intereses, por supuesto, la conquista de derechos para nuestros docentes universitarios. En 2015 fue la conquista más alta que tuvimos, y miren que tuvimos algunas importantes, que fue la obtención de nuestro primer convenio colectivo de trabajo. Luego de 20 años de lucha y de tener salarios atomizados por todo el país y cargos atomizados por todo el país, y tener prácticamente el 80% de la planta docente en condición de interina, esto es, contratos de renovación anual, ahora tenemos, a partir de la aplicación de una cláusula transitoria de este convenio colectivo, que es el artículo 73, los docentes interinos que tengan más de 5 años de antigüedad en la condición de interino ingresan de manera automática a la carrera docente. Antes tenían que rendir un concurso público, abierto, de oposición y antecedentes, como si nunca hubieran trabajado antes, o si nunca los hubieran evaluado, ¿no? Rinden concurso abierto quienes tengan menos de 2 años de antigüedad, y los que estén comprendidos entre 2 y 5 años se evalúa, se ve por cuál mecanismo se accede. Y luego hay evaluaciones periódicas cada 7 años o los años que la universidad disponga en la paritaria particular, pero la evaluación es individual. Se hace la evaluación del desempeño académico y todo del docente, pero sin la participación, sin un concurso. Primera cuestión, no hay concurso, es una planificación y una evaluación por un comité, por una comisión, y el docente permanece en el cargo. Si sale mal evaluado, puede tener hasta 2 evaluaciones negativas consecutivas o 3 alternadas, y no pierde el cargo, sería. Esto da lugar que a lo largo de 7 años con 3 evaluaciones negativas, sacamos la cuenta y el docente prácticamente llega a jubilarse. Desde que entró, entonces ya no tiene sentido que lo echen porque ya se jubila, ¿no? Así que bueno, esto para nosotros es muy, muy valioso. Tiene también el nomenclador de cargos docentes para los colegios preuniversitarios, tiene un régimen de licencia que es de avanzada, que es de verdaderamente consagra derechos para las mujeres muy importantes. No tenemos la licencia por violencia de género, lamentablemente todavía, pero ya la vamos a incorporar. Y sí prevé el egreso a partir de la jubilación por la ley de jubilaciones móviles, que también conquistamos con muchísima lucha. Tengo fotos, tengo de todo, pero no hago tiempo. Que recorrimos todos los bloques de diputados, todos los bloques de senadores, y después de casi 3 años de trabajo intenso, salió aprobada por unanimidad en ambas cámaras, ¿no, Romina? Sí, bueno, estabas todavía, pero sí andaba cerca. Fue en el año 2009. En el año 2009 conquistamos la jubilación con el 82% móvil, una ley que rige para todo, es una ley especial, que es la misma que tienen los maestros. Igual hoy todo está en tensión porque la reforma previsional amenaza con que nos toca, no nos toca, y además con todas las sumas sin aportes que nos están introduciendo en el salario. Antes teníamos el 100% del salario con aportes, 100% remunerativo, 100% bonificable, y por ende nos jubilábamos con el 82% del mejor sueldo, que era el último sueldo. Ahora el mejor sueldo quedó atrás por lo menos 2 años, porque teníamos todo el salario con aportes. Ahora, de los últimos aumentos que nos han dado, el 66% son sumas en negro, como decimos nosotros, mal dicho, pero son
sumas no remunerativas y no bonificables que no tienen ningún tipo de aporte. Así que bueno, nos hicieron bolsa al salario, nos destruyeron la escala salarial, nos destruyeron la escala de antigüedad, porque al no ser bonificables por antigüedad, tampoco paga zona desfavorable para las universidades que están más alejadas, y también nos perjudica enormemente con los futuros jubilados y actuales jubilados que no han cobrado ni van a cobrar un peso de aumento hasta que estas sumas no pasen al básico. Así que bueno, seguimos en la lucha, son muchísimas las reivindicaciones, son muchísimas las luchas en las cuales hemos intervenido en el marco de nuestra CTA autónoma, pero también en articulación con otros movimientos, con movimientos sociales particularmente, que estén o no en nuestra central, con partidos políticos. Ha sido muy, muy grande la lucha en la Argentina. Esta es una foto contra el 2x1, que es el fallo. Hubo un fallo de la justicia el año pasado, donde se le perdonaba a un represor la condena, reduciéndosela a la mitad. Fue tal verdaderamente el escándalo que se hizo desde las distintas organizaciones, los organismos de derechos humanos, que se realizaron puebladas en todo el país. Nuestra federación formó parte de todas. Nuestros docentes, si bien no masivamente, a ustedes les pasará lo mismo, pero participan mucho más activamente y mucho más naturalizadamente, porque entienden que la salida es colectiva. Esto también fue enorme de la lucha de las mujeres. Aquí también participamos mucho. Traje también esto contra la reforma laboral, esto es por el Ni Una Menos, contra la violencia. También sacamos una publicación, es esta, que de estas sí les dejo algunas, que es la violencia de género en las universidades nacionales. A partir de acá empezamos a planificar protocolos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en las universidades nacionales, en articulación con el movimiento estudiantil y con compañeros y con compañeras, sobre todo, no docentes, y también autoridades. Y tengo la dicha de poder decir que desde que empezamos con esta campaña, de las 57 universidades nacionales, hoy ya son 28 las que tienen protocolos. Todavía falta, y no, me acabo de enterar, esto fue por el lado del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, de que han adherido a la ley Micaela, que es una ley de formación, capacitación obligatoria que sancionó el Congreso de la Nación, para que funcionarios y administrativos y distintos sectores se capaciten, se formen en educación sexual y en temas que tengan que ver con políticas para prevenir la violencia de género. Así que las universidades han adherido, y esto va a ser de carácter obligatorio para docentes, no docentes, estudiantes y autoridades superiores también. No sabemos qué fin va a tener, tampoco sabemos con qué se va a pagar, quién lo va a solventar, porque ellos le ponen el título, pero no le ponen la plata. Pero bueno, haremos algún reclamo también para que esto pueda salir. Y bueno, después lo otro, esta fue nuestra última marcha universitaria el 30 de agosto del año pasado. Hemos tenido marchas enormes, esta fue 2016, el 12 de mayo. Ha habido picos de participación muy, muy altas, y ha habido tiempos de alguna quietud. Esto que tiene que ver obviamente no solamente con lo que la dirigencia gremial pueda transmitirle a los compañeros y compañeras afiliados, porque nada de esto que hemos conseguido lo hemos conseguido porque nos lo regaló algún gobierno. Para todo tuvimos que hacer semanas de paro, carpas, marcha bajo la lluvia, petitorios, bueno, de todo. La ley de jubilaciones, que salió por unanimidad, es decir, la votó desde la izquierda hasta el bloque de Macri, del PRO. La votó todo el mundo porque era inobjetable, pero hubo que hacer un trabajo verdaderamente de hormiga. Bueno, los docentes sienten cuando son tiempos también de ofensiva y cuando son tiempos de repliegue. Nosotros estamos en un tiempo de mucha embestida de este gobierno, al cual le seguimos haciendo resistencia, y creemos que podemos llegar a obtener alguna conquista, o por lo menos no perder tanto como venimos perdiendo en materia presupuestaria, por ejemplo, o en materia salarial, donde hemos perdido este año. Cuando termine la paritaria nuestra, ya terminó, cuando terminemos de cobrar, habremos perdido
prácticamente un 20% de salario, que se suma al 9% que perdimos en 2016 y al 1% que perdimos en 2017. 2017 fue el año que menos perdimos, pero la universidad. La inflación es galopante. No pueden controlar la inflación, no pueden controlar la devaluación, no pueden controlar los aumentos. Lo único que saben, quiero decir, no soy ingenua, tampoco es una consecuencia no deseada, esto es parte de la misma política, y es condición del Fondo Monetario seguir ajustando y ajustando y ajustando. Así que es un buen alumno, son buenos alumnos, y los rectores de pronto son cómplices silenciosos. Y algún sector también de nuestro estamento docente también mira para otro lado a veces y quiere seguir con su individualismo, porque a veces es muy trabajoso y a veces incomoda esto de estar protestando todo el tiempo, ¿no? Pero verdaderamente son muchas las cosas que hemos conquistado, entiendo que también ustedes las han tenido, y bueno, ahora vamos a tratar de resistir la reforma previsional, como lo hicimos a fin de 2017, que finalmente no logramos evitar que se sancione, pero ahora vienen por la profundización. Allí hubo represión, allí hubo cárcel de compañeros, hubo un montón de palos por parte del gobierno nacional, y no van a escatimar ni palos, ni balas de goma, ni gases lacrimógenos para tratar de imponer sus reformas, ¿no? Porque son exigencia del fondo, y así es como lo establece también la necesidad del presupuesto. Así que bueno, yo dejo acá, les pido disculpas por lo desordenada y lo larga, pero después, en todo caso, intercambiamos. Bom, muitíssimo obrigado a Cláudia Baigorria. Eu passo de imediato a palavra à professora Eblin Farage. Bom dia a todas e todos. Quero agradecer a Cláudia de estar aqui no Brasil, partilhando conosco a experiência da Argentina e do Sindicato da Educação da Argentina. É um prazer e uma responsabilidade estar aqui nessa mesa para partilhar um pouco dos acúmulos e das reflexões que um pouco estruturam também a ação do Sindicato Nacional, né? Bem, nos parece que estamos num momento da classe trabalhadora, que pensar o projeto de universidade pública que nós defendemos nos impõe pensar também o momento que o capitalismo está, né? Para nós, é um pressuposto de que a educação ela não paira sobre as relações sociais, mas, ao contrário, ela é determinada pelas relações sociais. E, portanto, para nós é um desafio compreender a luta de classes e o movimento das classes em defesa dos seus projetos de educação. Compreender hoje o estágio que a universidade pública brasileira está, e não só no Brasil, em toda a América Latina e no mundo, nos exige compreender a luta de classes e qual projeto se tornou hegemônico. Nós estamos aí às vésperas do 3º Encontro Nacional de Educação no Brasil, que vai pautar um projeto classista. Então, que momento é esse que nos exige pensar um outro projeto de educação? Por entendermos que esse projeto de educação, que vem sendo hegemonizado e que vem sendo construído, ele não atende aos interesses da classe trabalhadora. E, para nós, então, é importante, partindo dessa constatação de que a educação não paira, mas ela é fruto das relações sociais, entender esses movimentos da luta de classe e o próprio desenvolvimento do capitalismo. E aí parece que tem uma questão que ontem foi falada pelo professor Francesco, que para nós é muito importante, que é a compreensão de que a desigualdade ela faz parte da lógica de desenvolvimento do capital. Ela é estruturante do capital. E, aliado à perspectiva, à análise de que a desigualdade ela é estruturante do capitalismo, para nós é importante entender, a partir da teoria do desenvolvimento desigual e combinado do capital, como que esse movimento acontece de forma desigual, porém combinada no mundo todo. Não é um movimento por acaso,
né, é o próprio movimento posto pela luta de classes, mas o próprio movimento desenvolvido pelas necessidades do capital. Então, para nós nos parece um desafio compreender que a educação deve ser entendida nesses marcos, né, no marco do desenvolvimento desigual do capitalismo. Isso é bem verdade, né, que o capitalismo, para se estruturar e para se desenvolver, ele precisa se apropriar da riqueza que é socialmente produzida. É importante que a gente identifique, porque isso tem rebatimento na forma como a educação é estruturada, que a apropriação da riqueza socialmente produzida, ela vai se alterando ao longo do tempo. Então, a gente vive um momento de exploração da força de trabalho que se intensifica cada vez mais. E, como dizia o Ottaviani, uma combinação do moderno e do arcaico que permite que a gente tenha, ao mesmo tempo, o trabalho escravo e a alta tecnologia. Né? Tecnologia, como ontem também foi discutida aqui em uma das mesas. Ao mesmo tempo, essa combinação de novo e velho, ela se traveste de outras maneiras hoje dentro da nossa universidade e no mundo do trabalho. Então, a gente pensar o próprio mapa da forma de contratação dos professores da Argentina, né, nos diz alguma coisa. É a gente combinar o que, inclusive, vão querer nos impor em breve, o trabalho cada vez mais precarizado, através de contratação de terceirização, de trabalho intermitente e o trabalho estruturados por carreira docente. Então, uma combinação da exploração da força de trabalho. Um segundo elemento nessa perspectiva é a ideia da financiarização, né? E que também foi trabalhado ontem a partir da perspectiva, uma financiarização e uma forma de apropriação do fundo público que vai desde a criação do sistema da dívida, a parcerias público-privadas, a privatizações, então, diferentes formas de apropriação do fundo público. Isso nos parece também importante, porque isso nos diz muito de qual estágio o capitalismo está. Uma necessidade de superar aquilo que nós analisávamos até bem pouco tempo como crises cíclicas do capital, que nos parece que agora se traveste como uma crise estrutural do capitalismo. E, para nós, compreender esse momento da educação e os desafios que estão postos para a classe trabalhadora e para as entidades da educação, considerando, né, constatando que a desigualdade é estruturante do capital, é necessário também que a gente compreenda que, além da desigualdade que estrutura o capital, também o machismo e o racismo são estruturantes do capital. E que é importante para nós que a gente compreenda tanto a crise internacional do capital quanto a crise do chamado socialismo real. Bem, então, se, por um lado, é necessário que nós compreendamos que o capitalismo entra em crises e que essas crises são cíclicas, e, como já dizia Marx, essas crises cíclicas elas vão cada vez mais se aproximando, elas se transformam numa crise estrutural em que o capitalismo não consegue dar resposta às contradições que ele mesmo criou. Então, não consegue dar mais resposta, explorando ao máximo a força de trabalho, se apropriando do fundo público ou tentando apassivizar a classe trabalhadora através dos projetos de conciliação de classe que marcaram a América Latina. Essa crise cíclica do capitalismo, essa crise, na verdade, estrutural do capitalismo, ela vai acirrar aquilo que já estava posto na estrutura. Então, essa desigualdade, ela é uma desigualdade que alcança níveis não vistos antes. Aprofunda a diferença entre ricos e pobres. E agora, não mais só
nos países da América Latina ou nos países da África, mas também em uma parte da Europa, em países de capitalismo desenvolvido, né, os países mais desenvolvidos do mundo. Isso vai exigir contrarreformas, reestruturação do Estado e, portanto, retirada de direitos que foram conquistas históricas para a classe trabalhadora. Por outro lado, é importante que a gente também entenda como que a classe trabalhadora reage às crises do capital e como que a gente se organiza diante dessas crises. Por isso, ao mesmo tempo que é importante compreender o movimento que o capitalismo faz para se apropriar de direitos, para se apropriar da riqueza socialmente produzida e para ampliar formas de exploração, é importante também entender que a chamada crise do socialismo real, em especial a partir da crise da União Soviética, da queda do Muro de Berlim, ela tem rebatimentos para a organização da classe trabalhadora no mundo todo. E isso não nos parece menor, porque isso nos coloca num processo, primeiro, de fragmentação da classe trabalhadora, uma fragmentação importante. Segundo, uma priorização, em determinados momentos, da luta institucional e da luta do que é possível na ordem do capital. A crise do socialismo real parece que nos tira do horizonte a superação da ordem do capital. E se no nosso horizonte não está mais um projeto de superação da ordem do capital, nós achamos formas de lutar pelo viável nesta ordem. E isso parece que nos marca, e marca a história da América Latina. Um outro elemento também que parece que é importante é que, na tentativa de esvaziar a luta de classes e de esvaziar projetos que coloquem como horizonte a superação da ordem do capital, alguns temas importantes para a classe trabalhadora, que estruturam o capitalismo, vão sendo apropriados pela lógica do capital de forma não classista. Então, o debate do feminismo, por vezes, é apropriado de forma não classista, o debate racial, o debate LGBT. Daí o desafio de fazermos desses elementos, que são elementos estruturantes de uma lógica capitalista, um debate também classista. E não um debate do possível dentro da ordem do capital. E isso vai ter a ver com a forma como o mundo do trabalho se configura e se reconfigura, inclusive nas nossas universidades. Entender essas crises, tanto a crise internacional do capital, quanto a crise do socialismo real, e a forma como nós, classe trabalhadora, respondemos a isso, tem que ser feito, na nossa avaliação, a partir de alguns elementos que nos desafiam. Primeiro, como dizia o Gramsci, ter o otimismo da vontade e o pessimismo da razão. É necessário que a gente analise a realidade como ela se mostra. E analisar a realidade como ela se mostra nos impõe recuperar os processos históricos. A gente costuma falar aqui no Brasil, a gente sempre falava que os nossos problemas não começaram com o Temer. Eles pioraram um pouco com o Temer, e piorou ainda mais. Mas os nossos problemas não começaram com o Bolsonaro. Piorou muito. É qualitativamente pior. Mas o projeto que nós desenvolvemos, desde o processo de redemocratização do país, também não foi um projeto que interesse ao conjunto da classe trabalhadora e que, de fato, contribua para uma emancipação da classe trabalhadora. Então, é importante que a gente consiga analisar a partir dos processos históricos e que a nossa vontade não nos crie ilusão. Daí deriva, talvez, um segundo desafio nosso, que é o reconhecimento de que, apesar de não estarmos derrotados, que a classe trabalhadora não está derrotada, nós tivemos uma derrota importante, que é a derrota da ascensão da extrema-direita.
isso para nós não pode ser considerado menor. Ter este governo no poder não pode ser considerado menor para nós. Tem repercussões para a nossa vida cotidiana, não só nas nossas instituições de ensino, como na nossa organização sindical, enquanto trabalhadores e organização autônoma. Então, reconhecer essa derrota nos coloca uma outra análise. Qual é o momento que nós estamos na luta de classes? Que momento é esse que nós estamos falando de construir um projeto classista de educação? Que universidade pública é essa que nós vamos defender nos marcos de um projeto que desestrutura por completo o que é público? O que é público, né? Isso nos leva a identificar que nós vivemos uma fase em que a classe trabalhadora, infelizmente, está na defensiva. Nós estamos hoje lutando para não perder direitos conquistados. E nós estamos conseguindo avançar pouco. E a derrota que se expressou nas últimas eleições no Brasil tem repercussões para o movimento da luta de classe e para o movimento organizado dos trabalhadores da educação. Reconhecer esse movimento nos coloca a pensar como que o Estado brasileiro vai se reconfigurando, em especial a partir do fim da ditadura militar, para construir as bases da universidade que nós temos hoje. É óbvio que a gente sabe que a universidade pública ela não começa os seus marcos a partir do movimento de redemocratização, que nós temos um marco importante a partir da contra-reforma da educação nos governos militares, em especial a partir de uma imposição, de uma diretividade das determinações internacionais, a partir dos acordos de MEC-USAID com o Brasil, da estruturação da educação superior a partir das determinações internacionais, mas a gente começa um outro momento a partir do consenso de Washington, a partir da redemocratização no Brasil, da Constituição de 88 e de todos os processos de educação que, a partir daí, vão se desenvolvendo. Todos eles, o Florestan Fernandes dizia que a burguesia brasileira ela não foi capaz de, na educação, fazer nem mesmo as reformas que interessavam ao capital. E, segundo Cátia Lima, essas reformas passam a ser bem-sucedidas na lógica do capital, em especial a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, a gente começa um processo na educação superior que passa por uma ampliação do setor privado e por uma privatização interna das instituições de ensino superior públicas. A gente pega a educação, mas a educação, como eu apontava no início, como ela não está pairando, todas as demais contra-reformas atingem o projeto de educação pública que a gente defende. Então, se nós pegarmos o conjunto de contra-reformas que nós tivemos desde a Constituição, porque a gente tem uma Constituição que garante alguns direitos, e, como ontem foi dito aqui, garante o princípio da seguridade social e uma estruturação de direitos sociais. Direitos sociais que precisavam ser regulamentados. E que, antes mesmo de todos eles serem regulamentados, a gente começa a viver no Brasil um processo de reestruturação do Estado, a partir da contra-reforma do Estado, em especial a partir do governo do Fernando Henrique Cardoso, que vai, a partir das determinações do neoliberalismo, regredir naquilo que nós havíamos conquistado, mas que não havia se estruturado ainda. E hoje nós estamos falando, às vésperas de mais uma luta, né, de mais uma tentativa de retirada de direitos no âmbito da Previdência, é importante que a gente recupere todas as contra-reformas da Previdência que nós tivemos, desde o Fernando Henrique Cardoso, passando pelo Lula, passando pela Dilma, com a criação da FUNPRESP,
né, do Lula com a taxação dos aposentados, com o fim da paridade, com o Fernando Henrique Cardoso com a mudança do fator previdenciário. Então, um conjunto de medidas que, ao atingir o servidor público, atingem a lógica estruturante do serviço público. Isso em todas as áreas. Se a gente pegar a saúde, o mesmo processo. Nós conquistamos, na Constituição de 88, a saúde universal e ela não se materializa. E ela não se materializa porque logo se inicia um projeto de contrarreforma, que passou por diferentes formas de privatização. Organizações sociais contratadas para gerir a saúde básica, terceirização. Também no mundo do trabalho, diferentes transformações até chegar na EBSER, no governo do Lula. Lula. No governo do Lula, que é uma nova forma de gestão da saúde, modelo a ser seguido por estados e municípios. Se nós pegarmos no mundo do trabalho, as reconfigurações do mundo do trabalho também não começam com o Temer com a reforma trabalhista. Começam lá atrás, quando nós temos a possibilidade da terceirização no serviço público das atividades meio. E isso vai desestruturando as nossas universidades. Então, hoje, nós entramos em universidades públicas que uma boa parte dos nossos serviços já são terceirizados, muito antes da aprovação da terceirização nas atividades fim e da reforma trabalhista do governo Temer. Então, toda a segurança das nossas universidades são privadas, todo o sistema de limpeza das nossas universidades são privadas, uma parte dos técnicos administrativos são terceirizados, restaurante universitário, uma parte terceirizado. Então, a gente já tem um conjunto de serviços dos quais a universidade não tem como prescindir, porque a universidade não é só formada por professores, ela é formada por professores e técnicos administrativos. Então, não existe possibilidade de estruturar uma educação de qualidade sem servidores de carreira. Esse processo de desestruturação é um processo de desestruturação por dentro das políticas públicas. É como se mantesse o público, mas dentro, para fora, mas dentro, a gente já vem há anos num processo de desestruturação desse público. Isso, para nós, não parece menos importante, porque, além de ser uma determinação a partir dos interesses dos organismos... Isso é o que falta ou que eu já falei? Não, você já falou metade. Tá. Apesar de ser uma determinação dos organismos internacionais do capital para um modelo de educação que vai ser, a partir dessa perspectiva da ampliação do setor privado e da privatização interna das instituições públicas de ensino, que vai se materializar através de quê? De alguns elementos que nós consideramos importantes. Primeiro, numa formação de preparação para o trabalho imediato, com ênfase na capacitação técnico-operativa. Segundo, na reprodução do conhecimento em detrimento da produção de novos conhecimentos. Terceiro, na redução da formação ao ensino entendido exclusivamente como repasse de conhecimentos. Quarto, uma primazia do mercado na definição das pesquisas e da extensão da maior parte das nossas instituições. Quinto, numa redução do investimento público. E óbvio que essa redução do investimento público, tanto nas universidades quanto na ciência e tecnologia, só vem se agravando. E se o projeto do atual ministro da Economia der certo, do Paulo Guedes, com a desvinculação orçamentária, isso que hoje já é absolutamente insuficiente para a estruturação das universidades, vai condenar o funcionamento das nossas universidades.
Um outro elemento que nós identificamos como marca nesse projeto de contra-reforma da educação é a quantificação de tarefas como critério para a avaliação e para a progressão dos docentes. Então, a gente tem uma imposição de uma forma de exercer a nossa função. Flexibilização dos projetos políticos pedagógicos. Nós passamos, na última década, revendo os projetos políticos pedagógicos dos nossos cursos para adequar a carga horária às exigências do Ministério da Educação. Eu sempre falo que eu dou aula no curso que eu me formei. E quando eu me formei na Federal Fluminense, o meu curso era em 2 períodos, e ele tinha cerca de 5.100 horas. Hoje eu dou aula no mesmo curso, e o meu curso tem 3.200 horas. Essa exigência de redução da carga horária para atender a uma das perspectivas do alinhamento internacional da educação, que é o aligeramento da formação e a certificação em larga escala, acaba tendo impacto, obviamente tem impacto na qualidade do ensino nas nossas universidades, e impondo uma flexibilização nos projetos políticos pedagógicos, né? E, por fim, um outro elemento que nós consideramos fundamental, uma imposição de uma fragmentação dos trabalhadores na própria reconfiguração do mundo do trabalho dentro das nossas universidades. Se a gente olhar, por exemplo, os técnicos administrativos, eles agora têm uma instituição ao molde daquela que foi criada no governo Lula para tentar nos combater, né, dos técnicos do ensino superior. Eu não queria falar quem era o nome. De nível superior, exatamente. Então, são todos técnicos administrativos, e aí se cria um sindicato específico para os técnicos de nível superior. E os outros técnicos organizados em outra instituição. Então, essas formas que vão sendo impostas à universidade de reconfiguração do próprio mundo do trabalho, elas vão ter um impacto também na organização autônoma e sindical dos trabalhadores. Isso vai resultar, na nossa avaliação, numa imposição de um modelo de educação que vai hierarquizar as universidades, já que o nosso modelo de educação ele é muito diferente da Argentina e muito diferente da maior parte da América Latina. O Brasil não se organizou com a ideia das grandes universidades nacionais, né, como a gente vê na Argentina, no México, do Uruguai, enfim. O nosso modelo de educação superior ele é diferenciado, também pelo tamanho do país, né? Pensar hoje, se a gente pensar a nossa maior universidade pública, a USP, se eu não estou enganada, com cerca de 80 mil alunos. Mas quando a gente vai numa universidade nacional, eu tive na Colômbia, você tem 110 mil alunos em uma única universidade, na Universidade Nacional, né? Então, há uma concentração muito maior e muito diferenciado do que o modelo brasileiro, né? Que é mais pulverizado, para garantir o acesso, interiorizado, e que conjuga a educação superior federal com a educação superior estadual e municipal. Então, esse projeto de educação hegemonizado pelos interesses do capital, que, muito para além da mercantilização que a gente tanto fala, né, de tornar a educação uma mercadoria, ele é um projeto que tenta destituir o sentido de uma educação pública. E ele vai, então, se materializar numa hierarquia entre as universidades e numa hierarquia no interior das próprias universidades. Não é à toa que a gente tem um conjunto de medidas, como a reforma do ensino médio, que buscam desvalorizar a formação nas licenciaturas, né? Um conjunto de outras medidas que acabam atingindo o ensino superior e o modelo de universidade pública que a gente defende.
Esse conjunto, esse projeto, né, ele tem hoje rebatimentos no nosso cotidiano. E que rebatimentos são esses? Primeiro, a gente vive uma intensificação do nosso trabalho. Uma intensificação que vem levado ao adoecimento docente. Isso não pode ser por nós considerado menor. Quando a gente pega nas universidades o adoecimento docente, que não é só físico, é também mental. E isso tem consequências para o projeto de estruturação da própria universidade. Terceiro, na verdade, que o adoecimento docente está no top dos rebatimentos dessas transformações, né? Uma precarização das condições de trabalho e de estudo. E toda vez que a gente está falando das nossas condições, é óbvio que a gente também está falando da condição de estudo dos nossos alunos e das nossas alunas, porque isso tem rebatimento direto, né? A gente costuma brincar aqui no Brasil que o professor ele dá sempre um jeitinho para ele dar aula, para ele não faltar. Então, ele está doente e ele vai dar aula da mesma maneira. Por isso que, na maior parte das universidades públicas, a inserção de professores na licença médica é muito menor, por exemplo, do que dos técnicos. Porque a gente tem que repor a aula e o professor acha que tem que dar um jeitinho. Há uma cultura da gente dar um jeitinho para ir dar aula. E é óbvio que um professor que dá aula doente, isso tem rebatimento no processo, não só de saúde do professor, como no próprio processo pedagógico, né? Então, isso é importante para nós. Tanto que uma das pesquisas que foi feita sobre saúde docente mostrou que a maior parte dos professores, quando dão entrada na licença saúde, eles já estão no nível tal de adoecimento que, em algumas vezes, tem levado, inclusive, à aposentadoria precoce. Há uma precarização total nas nossas condições de trabalho. Precarização essa que também nós tentamos dar um jeitinho para manter todo o nosso trabalho. Então, nós que acreditamos que a universidade pública, não por uma questão de crença, mas por uma questão de projeto de educação, que a universidade pública deve ser estruturada com ensino, pesquisa e extensão, mesmo sem recursos, mesmo sem o aporte das universidades, nós desenvolvemos o tripé. E isso é feito, muitas vezes, com o dinheiro do próprio professor, né, em algumas áreas, em outras, o caminho vai ser a mercantilização. Então, vai ser a parceria público-privado, vai ser a concorrência aos editais, vai ser a tentativa de projetos para iniciativa privada. Isso vai gerando também, além de uma fragmentação entre o próprio corpo docente, uma competição entre o corpo docente. Então, há uma competição pelos editais, há uma competição pelas publicações, até porque isso tem relação direta com a minha condição de progredir na carreira e, portanto, chegar ao topo da carreira a partir desse modelo desestruturante de carreira que nos foi imposto, né? Há um crescimento no bojo das práticas neoliberais, né, dessa fase atual do capitalismo, do individualismo. Há um aumento do conservadorismo, e aí, se esse era um elemento que para nós estava posto como um movimento, como a gente dizia, de recrudescimento do conservadorismo, nesse momento da história do Brasil, ganhou o Planalto Central, né? Hoje, com a naturalização e a banalização do ódio e a perseguição a todos e todas que pensem diferente. Então, hoje mesmo, antes de subir aqui para a mesa, a Milena estava falando de mais uma tentativa, de uma suposta tentativa de atentado à Universidade Federal do Paraná. Mas isso aconteceu na UFRJ na semana passada, aconteceu em mais umas 2 ou 3 universidades. Então, parece que é uma banalização do ódio, uma banalização da perseguição, né, uma banalização da vida, né, quando a gente vê 80 tiros para parar um carro de um homem negro no Rio de Janeiro. Esses elementos, eles são elementos que são articulados com um processo de intensificação do assédio moral e do assédio sexual,
Então, vocês falavam da cartilha de vocês, esse, para nós, também é um debate importante, né? Ele não é um debate menor. Ele, hoje, faz parte do cotidiano das nossas universidades, como a desestruturação da carreira docente, a precarização das condições de trabalho, e isso tudo vai, então, formar um bojo daquilo que a gente vem considerando de desestruturação do público. E como que a gente vem reagindo a todo esse conjunto de crise do capitalismo, de crise da própria organização dos trabalhadores e de imposição de uma reconfiguração do nosso fazer profissional, das nossas condições de trabalho e das instituições públicas de ensino, né? Então, nós estamos entendendo que nós, assim como no fim da ditadura militar, nós vivemos um processo de reorganização da classe trabalhadora que culminou com a construção de importantes organizações, como a Central Única dos Trabalhadores, que foi uma das maiores centrais sindicais da América Latina, que culminou na organização do MST, que foi um dos maiores movimentos rurais de esquerda da América Latina, que culminou com a construção do Partido dos Trabalhadores, que também foi um dos maiores partidos de esquerda da América Latina. Aquele momento de reorganização da classe trabalhadora construiu um projeto que, na nossa avaliação, ele foi superado no sentido de que ele não atende aos interesses da classe trabalhadora. Construímos um projeto de redemocratização do país com base na organização popular que nos deu como alternativa o possível dentro da lógica do capital. E esse possível dentro da lógica do capital nos parece que não garante nem o projeto de educação e de universidade que nós defendemos e nem a emancipação humana. Então, cabe a nós, no novo momento de crise, em que nós somos desafiados a, mais uma vez, reorganizar a classe trabalhadora, pensar em que termos se dará essa reorganização. E aí, para finalizar, eu queria falar de alguns dos desafios que nós entendemos que temos nesse processo de reorganização da classe trabalhadora. Primeiro, por que um sindicato da educação falar em reorganização da classe? Justamente por aquilo que eu falei lá no início. Se a educação não paira e se ela é fruto das relações sociais, nós temos que assumir a luta de classe como condição para a defesa do projeto de educação que nós estamos há quase 40 anos construindo. O projeto de universidade que nós defendemos não é possível nas amarras do capitalismo. Ele não interessa ao capital e ele não poderá ser executado plenamente na lógica do capital. Então, para nós, é condição para o projeto de educação que a gente defende discutir a reorganização da classe trabalhadora. E, óbvio, como nós somos apenas um sindicato, nós só vamos contribuir nesse processo, porque esse é um processo que deve ser da classe, e não deve ser só da classe nacionalmente, deve ser da classe internacionalmente, né? Como dizia o Novak, o internacionalismo não é apenas um desejo, ele é uma imposição à classe trabalhadora, já que o objetivo é combater também um sistema que é internacional, que é o capitalismo. Então, não tem como se combater um sistema internacional se não for também para uma organização internacional. Internamente, nós entendemos que nós vivemos um momento que precisamos de duas estratégias distintas de organização da classe trabalhadora. Uma para combater aquilo que imediatamente se apresenta como retrocesso. Seja a contra-reforma da Previdência, seja os retrocessos em termos das liberdades democráticas, que nos parece também que o ciclo iniciado em 85 se fechou em 2018, e talvez a gente não precise ficar esperando no dia 1º de abril tomarem o poder os militares,
porque outras formas de fechamento do regime são possíveis e já estão se apresentando no nosso cotidiano, com cerceamento de liberdade, com perseguição, com autorização do extermínio. Nos parece que, nesse momento, pensar uma estratégia para combater, no imediato, tudo aquilo que significa retrocesso, nos impõe dialogar com todo mundo, com todos aqueles e aquelas, e todas aquelas organizações que se colocarem contra a reforma da Previdência, contra os retrocessos das liberdades democráticas, contra qualquer retirada de direito. Mas apenas isso não é suficiente. É necessário pensar espaços estratégicos de organização da classe trabalhadora. E também nos parece que os espaços que nós temos hoje ainda são insuficientes diante do desafio que a classe tem de se reorganizar. Então, hoje nós temos um conjunto de centrais sindicais, das quais uma parte vive à espera da chamada do governo para negociar. A central sindical a qual nós fazemos parte, a CSP com Lutas, apesar de ser uma central sindical popular e sindical, e, portanto, na sua essência, apresentar um projeto que nós avaliamos que é o projeto que nós temos que construir, ela é uma central sindical insuficiente diante das demandas que nós temos da luta de classe. Então, o Fórum das Entidades do Serviço Público Federal, o FONASEF, que nesse período vem se movimentando, também nos parece insuficiente para a construção de um projeto estratégico. Então, para nós, é necessário que a gente pense para além dos espaços em que nós já nos organizamos. E nós estamos, nesse último período, investindo no que nós aprovamos no último Congresso do Andes, que é no Fórum Sindical Popular e de Juventudes por Direitos e Liberdades Democráticas. Não como um espaço em substituição aos que já existem, mas como um espaço que pretende dialogar para além de nós mesmos, dialogar com organizações e entidades que hoje não se organizam em nenhum outro lugar e que coloquem como horizonte não apenas um embate imediato com o retrocesso da extrema-direita, mas que se disponham também a construir algo mais estratégico para a classe trabalhadora. Então, nos parece que esse é o desafio imediato que nós temos. Atuar em duas frentes, combatendo os retrocessos imediatos, mas, ao mesmo tempo, vislumbrando que o nosso horizonte não pode ser o possível na ordem do capital. Porque, na ordem do capital, o projeto de universidade que nós defendemos não é possível. Na ordem do capital, nós teremos a educação possível e que interessa ao capital. Então, que é necessário que a gente pense a superação dessa ordem. E a superação dessa ordem, como já dizia o Marx, né, vai ser obra dos próprios trabalhadores. Como dizia o Marx, o capitalismo cria os seus próprios coveiros. E acho que essa é a convocação que nós estamos sendo chamados nesse momento. Não só para defender a nossa carreira, as nossas condições de salariais e as nossas condições de trabalho, mas para defender um mundo em que o ódio não seja o que paire, não seja a ordem. Para defender uma sociedade em que a esperança volte para a juventude. E não que a esperança da juventude seja ocupar as mídias porque realizaram um atentado em escolas ou outros espaços públicos. Nós temos responsabilidade com essa e com as futuras gerações. E a educação tem um papel importante, apesar de não ser a única responsável. E penso que é isso que nós estamos sendo chamados, a reconstruir e a nos reorganizar para defender uma educação que, de fato, interesse a classe trabalhadora e um projeto de sociedade que, de fato, interesse a classe trabalhadora. É isso.